Buenos días, feliz sábado, que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto y un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios y así juntos fortalecernos espiritualmente. Sean todos bienvenidos al Círculo de Oración. Vamos a comenzar con el tema de esta mañana, continuando con el tema del libro de Nehemías en el capítulo 7. Pero primero vamos a pedirle a nuestro Padre dirección para que sea el Espíritu Santo el que hable. Así que oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias por la salud. Gracias porque nos cuidas y nos proteges y nos bendices. Gracias, Padre, porque siempre estás obrando en favor de tus hijos. Y en esta hora, Padre, vengo delante de ti a pedirte que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí para tu gloria y tu honra. Y te pido además que este tema sea de bendición para todo aquel que escuche y que otros también puedan recibir este mensaje y que pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema del libro de Nehemías, el capítulo 7. A partir de este capítulo número 7 vamos a ver una nueva etapa en el libro de Nehemías. Prácticamente vamos a ver la estructura interior de la ciudad. Ya se terminaron los problemas con Sanbalat y con sus amigos, ¿verdad? Pero ahora viene otra situación difícil y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. En este capítulo vamos a ver que se van a estar mencionando muchos nombres y vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 para poder continuar con el tema de hoy. En el capítulo 1 nosotros vimos a Nehemías orando por el pecado de su pueblo y preparando su plan para reconstruir la ciudad. En el capítulo 2 vimos a Nehemías preparado para responder frente al rey y así comenzar el análisis del estado de los muros. Luego en el capítulo 3 vemos las familias animadas por Nehemías trabajando en las diferentes 10 puertas que se reconstruyeron del muro. Y vimos lo que significaba cada una de estas puertas y los nombres de las personas que trabajaron en ellas. Se repararon 10 puertas, pero son 12 puertas. Las otras 2 puertas no había que repararlas porque no se habían dañado, esas estaban bien. Por eso es que son 10 puertas. En el capítulo 4, Nehemías enfrenta el desánimo y la burla y la amenaza de los enemigos, recordando de quién es la obra y enfocando su mirada en su verdadera responsabilidad. Luego vemos a Nehemías en el capítulo 5 enfrentando un problema interno de los judíos, basado en la mala administración financiera y siendo directo y frontal contra el pecado. En el capítulo 6, Nehemías retoma la construcción del muro y ahora el ataque va directo contra él, contra el líder, ya que él sufre de difamación, de murmuraciones y finalmente pues se termina el muro. Ahora la ciudad está segura. Ahora los comerciantes podrán poner sus tiendas con tranquilidad, las personas podrán dormir tranquilos y podrán sentirse seguros dentro de la ciudad. Vamos a ver qué nos trae este capítulo número 7. Se titula Plan para defender a Jerusalén y leemos en Nehemías 7, versículo 1. Una vez se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Aquí es cuando Nehemías comienza a colocar un gobernador para que se encargue de la ciudad. Nehemías era gobernador, un gobernador nombrado por el rey, pero él nombra a otra persona que es su hermano como gobernador. Viene a ser como un gobernador regional de esa provincia de Jerusalén. Y nombra también a un comandante. Y vemos, lo interesante aquí es las características que Nehemías busca cuando fue a escoger a estos 2 líderes. La característica principal que él buscó fue que fueran temerosos de Dios. Esa es una de las cualidades que nosotros cuando estamos buscando líderes también debemos ver, que sean personas temerosas de Dios.
Y pues nombró a Hananí como gobernador de Jerusalén y a Hananías como comandante del ejército de Jerusalén. Así que ya Jerusalén era una ciudad organizada. Tenía un gobernador y un comandante. Claro, no tenían armas, no tenían un super ejército. Apenas tenían muchas de las casas que tenían que reconstruirlas también. No tenían mucha población, pero por lo menos ya tenían las murallas terminadas y la ciudad estaba segura. Versículo 3 dice: a los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Las puertas de la ciudad se abrían por lo común al amanecer, permitiendo a los mercaderes que entraran y que colocaran las tiendas. Pero Nehemías le da otras instrucciones a los que iban a estar de guardia. Él no quería que Jerusalén fuera sorprendida por un ataque enemigo, así que él les ordenó que las puertas se cerraran hasta mucho más tarde del amanecer, cuando el pueblo pues ya estuviera despierto y que estuvieran en alerta. Era importante seguir con atención el funcionamiento de un proyecto, ¿verdad? Pero también es importante darle seguimiento. Y si ellos se quedaban durmiendo y se acostaban a dormir y se olvidaban de vigilar y de estar en alerta, pues podía ser que el enemigo atacara, ¿verdad? Así que es importante que cuando uno comienza un proyecto y lo termine, pues no lo deje ahí, dele seguimiento, manténgase siempre pendiente de que esté corriendo todo bien para que no haya problemas. Nehemías le da instrucciones de que no siempre pues tengan esas puertas abiertas y que las personas que viven cerca del muro son las que se van a encargar de estar vigilando. Y esto es importante porque la Biblia también nos está hablando del valor que tiene cuidar la entrada a nuestra casa. En la parte espiritual, pues las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, lo que comemos, que hacemos, cuidar las avenidas del corazón y de la mente para que no nos dañen y no nos aparten de Dios. Y más cuando nosotros que vivimos en medio de tanta contaminación ambiental y me refiero pues al pecado. Cuando vivimos en medio de tanto pecado, pues tenemos que cuidar todas las avenidas porque el enemigo está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance para atacarnos. Y en el caso de Nehemías, pues ellos ya estaban protegidos de los enemigos, pero no podían bajar la guardia y tenían que mantenerse en alerta por si había algún ataque y Sanballat y sus secuaces trataban de hacer algo, pues ellos poder estar en alerta y poder combatirlo. Quiero leer unos proverbios sobre este tema. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Una persona que siempre está pendiente y atento, precavido, es una persona que es dichosa, que Dios la llama bienaventurada. Proverbios 17, disculpen, es que estuve enfermita y estoy todavía con síntomas. Proverbios 17:19 dice: el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que deja la puerta de su casa abierta, ¿qué pasa? Lo pueden asaltar, ¿verdad? El rey Ezequías abrió sus puertas del templo y le mostró sus tesoros. ¿Y luego qué pasó? Cuando fueron allá a Babilonia dijeron: allá hay muchas cosas valiosas de oro y que nosotros, cuando nosotros seamos imperio, podemos ir y invadirlos y llevárnoslas. Así que bueno, es bueno que usted le abra las puertas a todo el mundo a su casa. Y no es bueno que usted deje las puertas abiertas, y mucho menos en este tiempo, ¿verdad? Que se jodan todo. Mateo 7:13 dice, aquí nos habla Jesús, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Las probabilidades de que te corrompas, que destruyas tu vida en este mundo son grandes, son muchas. Pero las probabilidades de que tengas una vida correcta y justa, como el Padre quiere que todos tengamos, muchas veces es difícil de encontrarla, y mucho más en este sistema en el que nosotros vivimos. Apocalipsis 22,
versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aquí lavan sus ropas quiere decir los que viven de la forma que el Padre quiere que vivan, de la forma que al Padre le agrada. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea que las personas que viven conforme a la voluntad de Dios van a tener ese derecho. Eso es una promesa. Van a tener el derecho del árbol de la vida y de entrar por las puertas de la ciudad. Así que eso es una bendición, ¿verdad? Una promesa que Dios nos ha dejado. Dice el versículo 4, dice: la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. La mayoría de las casas de Jerusalén eran las que estaban cerca de las puertas donde se estaban construyendo. La ciudad estaba prácticamente deshabitada, precisamente porque 52 días antes de que se reconstruyera todo, no era una ciudad segura, así que no había mucho habitante allí. En ese momento Dios iluminó a Nehemías y le dio una idea. Y dice el versículo 5: mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito. Nehemías comenzó a hacer una especie de censo con los habitantes que habían allí en Jerusalén. Y cuando él empezó a registrarlo, empezó a buscar también en los archivos y encontró el registro genealógico de las personas que habían regresado con Esdras. Y esto le iba a ayudar pues para saber quiénes no habían regresado. Y ahí pues él iba a comenzar a hacer esa búsqueda de esas ovejitas perdidas. Y esto también me trae una imagen, esto ocurre en el cielo para nuestro Padre Celestial. Es importante que sus hijos estén registrados en el libro de la vida. Para Él esto es muy importante. Y de ahí pues la importancia de que nos bauticemos, de que nosotros podamos tomar esa decisión, ese paso de bajar a las aguas y morir a nuestro yo y aceptar a Jesús y que nuestro nombre sea registrado en ese libro. Porque eso nos da ese sello de que le pertenecemos. Y Jesús murió por toda la humanidad y el libro tiene espacio para cada nombre de cada ser humano que hay en esta tierra. Pero muchos de estas personas que fueron inscritos en estos libros, muchas veces deciden apartarse y el Padre pues tiene que volver a buscar esta ovejita perdida. Y si nosotros nos diéramos cuenta de lo que implica nuestra rebeldía, todo lo que se afecta tanto en el cielo como aquí en la tierra, y si nos hiciéramos conscientes de la batalla espiritual que hay en cada paso que nosotros damos, cómo se libra una batalla por nuestra salvación, por nuestra vida, nosotros lo pensaríamos 2 veces para ofender a Dios. Nosotros viviríamos más agradecidos, viviríamos más apegados a Él, buscando más en la Biblia, buscando más en oración, conociéndole más, permitiéndole al Espíritu Santo a realizar la obra en nosotros. Y yo pienso que sería una buena idea nosotros incluir en nuestras oraciones personales, pedirle a Dios que nos ayude a ver esa parte espiritual que no vemos, que nos ayude a ver cómo se libran esas batallas por nosotros, que es una batalla que es cada segundo y que muchas veces no estamos conscientes, pero que es una realidad. Y en la medida en que nosotros podamos darnos cuenta y hacernos conscientes de ese hecho, posiblemente nosotros no ofendiéramos tanto a Dios. Nosotros buscaríamos y haríamos todo lo posible por agradarle, por vivir vidas conforme a su voluntad, vidas en santidad. Y yo creo que sería gran idea pedirle a Dios que nos muestre, que nos ayude
a que nosotros podamos ser conscientes de la batalla espiritual que hay a nuestro alrededor, porque eso nos ayudaría mucho a nosotros ser más fieles, a nosotros ser más, amar más a Dios, agradecerle más. Y no sé, es mi pensar, pero siento que tenemos una gran necesidad de pedirle a Dios que nos ayude y que nos aparte de tanta cosa material que nos está consumiendo tanto el tiempo como nuestras vidas, y que nos ayude a buscar más en lo espiritual, a buscar más en todo esto que hay a nuestro alrededor espiritual y que no lo vemos, pero que es una realidad y que está ahí. Que podamos ser conscientes de eso. Continuamos con Nehemías. Luego en el versículo 6 nos comienza a dar una lista. Dice así: la siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperec, Bigbai, Nehum y Baná. Estos eran los líderes de familia. Y ahora pues nos van a dar los nombres de los patriarcas y la cantidad de descendientes de cada uno de ellos. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. Y yo los voy a mencionar. Muchas veces nosotros nos cansamos cuando estamos leyendo la Biblia, de leer tanto nombre de genealogías y porque es aburrido. Pero para Dios es importante, la labor que cada una de estas personas realizaron en ese tiempo, la obra que hicieron, y por eso Él permitió que esos nombres estuvieran ahí en la Biblia. Y de la misma forma, los nombres de nosotros también van a estar escritos en el libro de la vida, porque para Él también es importante, y si para Él es importante, pues vamos a leerlo. Dice el versículo 8, de Paros, o sea, de la familia de Paros, 2172, de Cefatías 372, de Arac 652, de Pahat Moab, es decir, los de Jesúa y de Joab 2818, de Elam 1254, de Satú 845, de Sakai 760, de Binui 648, de Bebai 628, de Asgat 2322, de Adonicán 667, de Bigbai 2067, de Adín 655, de Ater, es decir, los de Ezequías 98. Mira, los de Ezequías eran los que menos tenían. De Hasum 328, de Besai 324, de Harif 112, de Gabaón 95, este tiene menos, no hay uno que tiene menos por ahí, de Belén y de Netofa 188, de Anatot 128, de Bet Asmabet 42, de Kiriat Jearim, Cafira y Berot 743, de Ramá y de Geba 721, de Micmas 122. Versículo 32. Esto no es tan aburrido leer las genealogías. Mira, estábamos en el versículo 6 y ya vamos por el versículo 32. De Betel y de Ai, ciudades, estas son dos ciudades que estaban al norte. Y cuando vino la invasión de Asiria, muchos huyeron al sur y estaban allí. Y cuando les preguntan, pues eso es como cuando tú estás en Estados Unidos y te dicen, ¿de dónde tú eres? Pues de Puerto Rico. Ellos la habían movido, pero ellos decían, somos de Betel y de Ai. 123. Esta ciudad de Betel y Ai
Eran 2 ciudades que estaban al norte de Jerusalén, y cuando vino la invasión de Asiria, ellos huyeron al sur, pero siempre hubo un remanente allí en Jerusalén de judíos, igual que muchos otros que se quedaron en Babilonia cuando se dio la orden para que regresaran a Jerusalén, y prefirieron quedarse en Babilonia porque ya se habían acostumbrado a la buena vida que tenían allá y a todo, y pensaban pues allá que ellos está allí en ruina, ¿quién va a ir para allá a empezar en cero? Y decidieron pues quedarse allá en Babilonia, y ellos eran como 600,000 y solamente regresaron 50,000, pero siempre en Jerusalén ha habido remanentes. Y este registro pues era importante porque así iban acomodando a las familias en sus lugares de origen, y si Dios pues quiso que estos registros estuvieran y que aparecieran, pues es importante leerlos, es importante conocer estos detalles. Dice, del otro Nebo, 52, del otro Elam, 1254, de Jarín, aquí está mencionando ciudades, de Jarín, 320, de Jericó, 345, de Load y Hadid y Ono, 721, de Sená, 3930. Ahora vamos con los sacerdotes. De los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Jeshúa, 973, ese nombre era bien común, Jeshúa. De Imer, 1052, de Pasur, 1247, de Harim, 1017, de los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Jodavías, 74, de los cantores descendientes de Asaf. Estos eran los levitas que el rey David había preparado para alabar con cánticos a Dios, y eran un grupo muy importante para Dios. Dios le gusta que lo alaben, que le canten alabanza. Este grupo eran 148. De los porteros descendientes de Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatita y Sobai, 138. Estos porteros eran los que recibían a las personas, y este es un trabajo bien importante en la iglesia. Este es el trabajo que realizan las diaconisas, y para Dios este trabajo es bien importante, que reciban a las personas con alegría, con gozo. Versículo 46 dice, los servidores del templo, que eran descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queros, Sigajá, Padón, Lebaná, Hagabá, Salmai, Hanán, estoy tratando de no fallar con estos nombres, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usá, Paseac, Besai, Meunín, Nefisesin, Bakbuk, Hakufá, Harhur, Paslut, Mejidá, Harsa, Barcos, Císara, Temá, Nesijá y Hatifá. Estos eran sirvientes, los servidores. Estos eran personas que ayudaban en el templo. Ellos no eran levitas, ellos ayudaban a los levitas. Son personas que no tenían ninguna labor asignada, y ellos pues se fueron donde Nehemías y le dijeron que ellos querían ayudar. Y pues Nehemías, después de encontrar todos estos registros, pues ¿a qué se va a dedicar? La labor que él va a realizar va a ser comenzar a buscar a todos estos descendientes que sus padres trabajaron en el templo, que sus padres hicieron muchas cosas buenas y que dieron un gran servicio, y él ahora pues va a buscarlos para que estos descendientes pues sean parte de esa bendición. Nosotros muchas veces tenemos familiares que no quieren seguir los caminos de Dios, pero si nosotros seguimos y nosotros hacemos las cosas como al Padre le agrada, y el Padre todo esto lo va a tomar en cuenta, y también va a cuidar de ellos, porque el Padre pues también tiene en cuenta a los descendientes de los que le sirven, para que por la vida que ellos llevaron, para darle esa bendición. Los descendientes, versículo 57, los descendientes de los servidores de Salomón, que eran de las familias de Sotai, Soforet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Hatil, Poqueret, Hasebayín y Amón. Aquí le estoy dando un montón de nombres a las que están embarazadas. Versículo 60.
Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Melac, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. Este es un grupo especial que ellos se perdieron los registros de ellos y no se sabía si ellos eran descendientes israelitas y que fueran descendientes de sacerdotes. Así que los dejaban aparte en espera a que pues, un sacerdote lo hiciera Urim y Tumim con ellos a ver si eran descendientes de sacerdotes o no. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 642. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaíta llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no lo encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos, el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Y es lo mismo que les dije con los anteriores. Hasta que un sacerdote no decidiera la suerte, y el Urim y Tumim eran dos piedras que llevaba el sacerdote en el pectoral, en un bolsito que había en la parte de atrás donde estaban las piedras. Y en ese bolsito pues llevaban esas dos piedras, una se llamaba Urim y otra Tumim, y era como pues si echaran a la suerte y que Dios decidiera qué era lo que tenía que ocurrir. Y así era como lo hacían cuando tenían una duda en alguna decisión, pues así era como se hacía en ese tiempo. Y esta era la práctica que había en ese tiempo. En este tiempo, ¿qué es lo que se haría? Una prueba de ADN, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues como no habían estas pruebas que hay ahora, pues se hacía de esa manera. Versículo 66, el número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar a los esclavos y esclavas, que sumaban 7.337 y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó el tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1.810 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Esto no era obligado dar esas ofrendas. Esto eran los que podían. Si había alguien que era pobre y que no tenía nada para dar, pues no era obligado, no tenía que dar nada y no pasaba nada con él. Esto era algo de corazón que daban porque así lo deseaban. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Este grupo de descendientes que Nehemías va a ir a buscar son personas del tiempo de Zorobabel y del tiempo de Esdras, que eso ya han pasado más o menos casi 100 años. Así que hay que ver que cuando Nehemías los encuentre, qué mentalidad van a tener estas personas, qué vida están llevando, qué creencias tienen en ese momento, con quiénes se han casado. Eso iba a ser un trabajo bien difícil y complicado, pero ellos eran descendientes de lo que ellos creían que era un linaje real. Porque hay que entender una cosa también, es a partir de este momento que el judaísmo comienza a creer que ellos son un linaje escogido, son una sangre especial. Y antes ellos sabían que ellos eran del linaje de Abraham. ¿Y de dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y con qué objetivo Dios escogió a Abraham? Dios lo llamó pues para que en sus simientes sean benditas todas las naciones. ¿Y cómo sería que eso iba a pasar? Pues la única forma que eso iba a pasar era que su simiente, su semilla se mezclara con muchas personas de diferentes nacionalidades para que
esa simiente corriera a través de todas las naciones. Ese era el plan de Dios. Ese fue lo que Dios quería. Pero después ellos entendieron otra cosa, ellos entendieron otro concepto. Ellos pensaron que ellos eran el linaje santo, pero de linaje sanguíneo. Y ese concepto comenzó a tener más fuerza a partir de ese registro que vino de Babilonia, porque ya en Babilonia ellos comenzaron a hacer un registro minucioso de todos los que estaban regresando a Jerusalén cuando Esdras hizo el llamado de que regresaran. Y esas personas que regresaron de Babilonia, que eran 50,000, ellos los llamaron linaje santo. Y todos los que se quedaron y que no quisieron regresar porque estaban más cómodos, porque no querían volver a empezar en cero, porque no quisieron regresar por diferentes razones, pues ellos eran pues simplemente judíos, pero no, y linaje judío, pero no linaje santo, como ellos llamaban. Y estos son ellos son ya linaje especial. Y esa teoría pues es la que perdura hasta el día de hoy, que los judíos se creen que ellos son los únicos que se van a salvar, que ellos son los únicos, el pueblo escogido de Dios. Pero leyendo la Escritura vemos que esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que a través de esa semilla santa que el Padre escogió a través de Abraham, y que lo que hizo santa esa semilla no era el linaje de Abraham, sino su obediencia. La sangre de todo el mundo es del mismo color, la sangre es roja. Entonces, ¿dónde está lo santo? Pues lo santo está en el estilo de vida que llevaba la persona. La mentalidad que la humanidad tenía en aquel tiempo era una mentalidad corrupta. Tal vez para ellos era normal el estilo de vida que ellos llevaban, pero para el Padre no era normal, era algo corrupto, algo que no era lo que él quería. Y por eso pues él tenía que empezar a instruir, a cambiar, y ese proceso, eso es un proceso, eso conlleva tiempo. Una persona que ha pasado la mitad de su vida sumergida en los placeres de este mundo, pues, y un día decide entregarle la vida a Jesús, al otro día no se va a levantar santo. Esto es un proceso, esto es un proceso de transformación que comienza y que toma tiempo, y que pues, la forma de avanzar varía y el proceso varía también en las personas, porque todo depende de las situaciones, las vivencias, las experiencias que esa persona haya tenido en su vida. Y había muchas cosas que ellos tenían que dejar, sobre todo pues los ídolos, que hasta el día de hoy, ese es el problema número 1 de la humanidad, el adorar otros ídolos y no tener a Dios en primer lugar. Así que esa descendencia santa fue escogida para que sirviera de ejemplo y para que llevara esperanza a las naciones, para que cuando Abraham llegara a Canaán, vieran que Abraham sirva a un Dios, a un único Dios, a un solo Dios, y que su Dios lo bendice y que él no tiene que cometer ninguna atrocidad, ni tiene que cometer ningún salvajismo, y ni hacerle daño a nadie para ser bendecido por su Dios. Eso era lo que Dios quería que el mundo viera a través de esa semilla de Abraham. Y ese era el objetivo de ese linaje santo. Nosotros no podemos juzgar a Nehemías tampoco, porque posiblemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo, pensando que fuimos los únicos que decidimos dejar la vida de lujo de Babilonia para regresar a la ciudad que estaba destruida y que había que empezar de nuevo en cero, que no había comida, que no había casa, que todo era inseguro. Ellos dijeron, estos que se quedaron pues decidieron regresar, y que estos que sí decidieron regresar, pues estos son linajes santos, porque estos dejan todo lo que tienen acá, que es bueno, para irse para allá a empezar en cero. Y ahí es donde comienzan los conflictos, porque muchos no estaban de acuerdo con esta mentalidad. Muchos decían, pero no necesariamente nosotros perdemos nuestra santidad por casarnos con otras mujeres, porque ellas también pueden aceptar la fe. Así que si nosotros lo aplicamos a nuestro tiempo, es lo que nosotros llamamos hoy en día el yugo desigual, o sea, el casarse con otra persona que sea de diferentes creencias, de otra religión. Y muchas iglesias prohíben esto a sus feligresías, prohíben que se casen con personas que no son de la misma creencia. Pero la Escritura lo que establece como yugo desigual es lo que se opone a la voluntad de Dios.
pero dos personas que no tienen que tener la misma mentalidad para llevarse bien. Claro, es más cuesta arriba, es más difícil, la batalla, la lucha es más difícil, pero no es imposible. Pero después que las dos personas estén dispuestas a obedecer a Dios, a seguir la voluntad de Dios, no debe haber problema. Algunos son más testarudos, otros más calmados, pero yo creo que lo mismo que te puede pasar si te casas con alguien que tiene la misma creencia, pero no vive de acuerdo con a su creencia. Tú te puedes casar con alguien que sea de tu misma iglesia y tú piensas que te estás casando con un yugo igual. Sin embargo, esa persona, aunque va a la iglesia, no vive una vida ordenada, no vive una vida conforme a la voluntad de Dios, pues viene a ser un yugo desigual también. O sea, lo que sí es importante es que ambas personas pues sí crean y tengan temor de Dios. Entonces lo que es importante pues observar, no es que sea la misma religión, sino que vivan vidas conforme a la voluntad de Dios. Y ese sería un consejo para los jóvenes, que si se van a casar, pues lo primero que tienen que ver en esa otra persona es en quién creen, en quién ellos tienen su confianza y en quién cree su familia. Por eso también es importante el núcleo familiar, en qué cosas cree, porque si la persona cree más en los sistemas de este mundo y en otras cosas, pues la mayoría, y lo que creen la mayoría de las personas, pues vas a tener muchos problemas, porque no vas a creer en el único Dios que tú crees. Y siguiendo aquí con Nehemías, pues estas personas dicen que son la simiente santa, pero ¿qué pasó en la historia de Zorobabel? Él trató de darles a ellos el camino que trajeron de Babilonia, pero no resultó. Cuando llegó Esdras, encontró un desastre. Se va Esdras, llega Nehemías, ¿y qué encontró? Otro desastre, ¿verdad? Así que vamos a ver si esa técnica que Nehemías quiere implementar, pues quiere tratar, funcione. Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Así que estemos pendientes. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Y hay 3 cosas que quiero resaltar de este capítulo. Y la primera es que Nehemías quiso asegurar el trabajo que se realizó, la obra grande que se realizó. Y él lo hizo poniendo guardias y poniendo porteros. Nehemías quiso ver poblada la ciudad. Y para eso realizó un censo de quienes habían vuelto y quienes faltaban. Y se propuso pues buscar a estas otras personas, estos descendientes que eran de ese linaje escogido, para que también regresaran y disfrutaran de esa bendición. Y número 3, pues gracias al deseo que Dios puso en el corazón de Nehemías, pues él encontró ese libro de la genealogía y destacó que lo más importante de su trabajo fue ver a la familia y ver a sus hijos proteger el muro y defender así la ciudad de los enemigos. Quiero ver una cita en Apocalipsis 3, 5 al 6. Dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis aquí le está hablando ya a unos que pelearon contra el sistema, los que lucharon para defender la voluntad del Padre y lograron vencer, salieron victoriosos. Estos son nombres que se van a registrar en el libro de la vida, algo así como lo que está ocurriendo aquí en Nehemías. Y lo interesante es que Esdras y Nehemías, ellos buscaron esas personas que pelearon contra ese sistema, contra la comodidad. Y lo negativo es que pensaron que por esa causa ellos eran santos y especiales. Y ellos genéticamente no son santos. Santos son los que guardan los mandamientos, como leímos al principio en Apocalipsis, que son los que tienen derecho a entrar a la ciudad santa y al árbol de la vida. Y para terminar el capítulo, dice: Esdras lee la ley. Al llegar el mes 7º, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues ahora Esdras les va a leer la Torá. ¿Y qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia.
pero este libro era desconocido para ellos, prácticamente era algo nuevo. Ellos eran israelitas, pero ellos estaban viviendo en Babilonia y ellos hacía mucho tiempo que no seguían sus costumbres, ya se habían acostumbrado a la vida en Babilonia. Así que vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo, en el próximo tema, cuando estaremos viendo el capítulo número 8 de Nehemías. Dios les bendiga y espero que haya sido de mucha bendición.